Buenos días a todos, espero que estéis todos bien y gracias una vez más por acompañarnos en el día de hoy. Como sabéis, en el encuentro que va a tener lugar hoy vamos a hablar sobre los nuevos retos de la digitalización empresarial. Para ello contamos con la colaboración de varias empresas que son Lenovo, BIM, IAS365 y NetApp. Y bueno, es que el concepto de la transformación digital hace tiempo que convive con nosotros y ya ha dejado de ser una mera teoría y sobre todo provocado por esta crisis del COVID-19. Los principales análisis ya demuestran que las empresas que han abordado estos procesos de digitalización están incrementando su productividad de forma muy exponencial y produciendo una mayor competitividad en los sectores en los que operan. Por tanto, la transformación digital está viéndose impulsada cada vez más por diferentes frentes y algunos de ellos hacen que sean cada vez más necesarios para intentar llegar a esa digitalización total de las organizaciones. Algunos de esos frentes que vamos a tratar hoy son la gestión del dato, cómo se hace en cloud una reposición de datos eficiente o si es la seguridad del dato el principal de los retos. En la segunda tanda de preguntas y temas abordaremos el almacenamiento y los entornos multicloud y bueno, pues hablaremos de qué papeles juegan los contenedores en el almacenamiento de un entorno multicloud y cómo se debe configurar un almacenamiento multicloud. Y por último, el último de los temas que vamos a tratar para conseguir esa digitalización total, como os comentaba, de las organizaciones, es la hiperconvergencia. ¿Vale? Pues qué ventajas nos ofrecen o si están preparadas las empresas para asumir esa transformación del centro de datos. Para hablar de todo ello, contamos con David Rebollo Torres, Storage Sales Specialist de Lenovo. Contamos también con Fernando Calvo Martín, que es el director de desarrollo de negocio de IAS365. Por parte de NetApp contamos con Jaime Balañá, Solution Engineer Manager de NetApp España. Y por último, contamos con Víctor Pérez Domingo, que es Senior System Engineer de BIM Software. Y nada, lo que queremos era introducir, bueno, sacar a debate un par de preguntas sobre los diferentes temas que vamos a tratar y cada uno de los asistentes, bueno, pues podrá ir comentando los puntos que considere. El primer punto a tratar será la gestión del dato. Y Víctor, empezamos contigo. ¿Cómo se hace en cloud una reposición de datos eficiente y si es la seguridad del dato el principal de los retos? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues desde BIM, en la estrategia que seguimos un poco ahora mismo es, hablamos del Cloud Data Management. Básicamente lo que está en el centro de todo hoy en día, lo que hemos visto en este proceso de transformación digital en los últimos años, es que lo que está en el centro de todo ahora mismo es el dato. Digamos que ha perdido un poco de relevancia estos inicios del mundo de IT. Lo que se buscaba era la velocidad de las IOs, los gigahercios, los megahercios. Pasamos a un escenario en el que se preocupaba uno más de cumplir con ciertos SLAs y ahora estamos en un escenario en el que en el centro de todo está el dato. Básicamente porque es lo que genera dinero para las empresas. Tener ese dato disponible es lo que permite que las empresas pues, hagan negocios y ganen dinero. Por tanto, en el centro de toda la estrategia, en este mundo híbrido que tenemos ahora mismo, pues estaría el dato. Ya lo estemos gestionando en clouds privadas, en clouds públicas, pero lo importante es tener disponible ese dato, que es lo que nos va a permitir, en resumidas cuentas, hacer negocio. Esto nos plantea una serie de retos que nosotros resolvemos con esta estrategia del Cloud Data Management, que se basa en 5 pilares. Por supuesto, evidentemente, el primero y más importante, como no podría ser de otra manera, es el backup y la recuperación de este dato, ser capaces de tener una copia del dato y poder recuperarla en cualquier momento. Aquí es una cosa curiosa, que hay mucha gente que está moviendo cargas de trabajo de on-premise a cloud y se está olvidando de la parte de backup. Y digo que es curioso porque todo el mundo tenía claro cuando tenía cierta aplicación corriendo on-premise que tenía que hacerle un backup y ahora se la lleva a la nube y está la misma carga de trabajo corriendo en la nube y no le hace un backup. Por eso nos resulta curioso. Y a fin de cuentas, bueno, pues es el pilar básico, el tener una copia de ese dato y una capacidad de recuperación de la misma. Lo cual me lleva al siguiente pilar, que sería lo que llamamos Cloud Mobility. En resumidas cuentas, poder mover el dato, independizarlo de la infraestructura que tengo por debajo y poder recuperar ese dato, carga de trabajo, en una cloud privada, en una cloud pública, moverlo entre clouds o incluso volver a bajármelo a on-premise si fuera necesario. Con nuestra tecnología, pues esto es muy sencillo de hacer y cualquier cosa de la que yo haya hecho un backup con BIM, pues la voy a poder recuperar en cualquiera de estos escenarios. Esto lo que nos aporta es una
clara complejidad a la hora de gestionar todo este entorno, lo cual nos llevaría al siguiente pilar, que es básicamente la necesidad de tener una herramienta que me permita monitorizar y analizar qué está ocurriendo aquí. Al final esto de tener movilidad del dato está muy bien, pero lo que ocurre un poco es que se hace complicado seguirle la pista. Necesitamos algo que sea capaz de analizar dónde están esos datos, darme analíticas de qué uso estoy haciendo de los mismos y sobre todo que me permita tener agilidad a la hora de resolver problemas, que sea capaz de avisarme, pues no ya tanto del se ha roto algo, como del posiblemente se va a romper o vas a perder este nivel de servicio y este dato y que podamos reaccionar de manera anticipada a estos problemas. Todas esas reacciones nos llevan al siguiente pilar, que es la orquestación y la automatización. Deberíamos conseguir hacer esto de una manera sencilla, simple, que no requiera de pasos manuales o requiera los mínimos pasos manuales imprescindibles para pues, evitar en la medida de lo posible los errores al realizar todo este tipo de tareas. Y al final, con todo esto, digamos que tendríamos cubierta la parte de gestión del dato, en la parte, digamos, más de IT. Nos quedaría la parte más árida, que sería el Governance and Compliance, que es el quinto y último pilar del que quería hablar. Básicamente, hasta ahora nos movíamos en escenarios, en el mundo IT tradicional, nos movíamos en escenarios en el que cada uno en su casa tenía su política de retención, la que consideraba adecuada. Yo necesito mantener los datos durante X tiempo, un mes, un año, 5 años, lo que fuera. Ahora mismo, además de esas políticas internas y de esos niveles de servicio que tengo que cumplir, tengo ciertas reglas de compliance que debo de seguir. Estas reglas de compliance no es ya simplemente el dato interno, sino muchas veces son leyes. Aquí ya hay implicaciones legales. Tenemos GDPRs, etcétera, que nos van a obligar a, pues la ley dice que tiene usted que tener una copia de sus datos, un backup de sus datos durante 5 años o el tiempo que sea. Tenemos que tener herramientas que nos permitan gestionar esto de una manera sencilla y que nos permitan también verificar que lo estamos cumpliendo para poder garantizar o demostrar que estamos cumpliendo esa ley. O, por ejemplo, si queremos certificarnos con la ISO o no sé cuántas, pues tener algo que nos permita pues dar la constancia de que estamos haciendo eso. Al final, todo esto contado así parece que son un montón de cosas y que es muy complejo, pero al final la disponibilidad del dato se viene a reducir a lo que se ha reducido toda la vida, a la regla del 3-2-1. Necesitamos, para garantizar que yo voy a poder hacer esta gestión del dato y voy a poder tenerlo disponible la mayor parte del tiempo y que no voy a perder nada, necesito seguir esta regla universal del mundo de la protección del dato, que básicamente lo que nos dice es que necesitamos 3 copias del dato, esto es el dato de producción, el dato de backup y una copia de ese dato de backup. De esto, además, sabemos que necesito que tanto el backup como su copia del backup estén en 2 medios distintos, por aquello de no tener todos los huevos en la misma cesta. Y si por algún problema pues pierdo uno de los medios, perder solo una de mis copias de backup y no las 2. La otra recomendación, que es también relativa a estos 2 copias del backup, es tener uno de ellos offsite, sacarlo a otro sitio. Esto hoy en día es muy sencillo. Antes, digamos que la única opción que teníamos era sacar una cinta y llevarnos esa cinta fuera. Ahora mismo tenemos muchas tecnologías y en un entorno de cloud híbrida, pues por ejemplo es algo tan sencillo como llevármelo a un almacenamiento de objetos que pueda tener en una nube de una manera segura, encriptada y ya tendría ese dato offsite. Me gustaba mucho una slide que teníamos antes, que aquí entre estas 2 cajas tenía otro uno que decía que uno de las copias fuese offline. Offline básicamente es que no esté conectada a nada. Sabemos que hoy en día lo único que es seguro es aquello que no está conectado a nada. Y aquí pues tienen una segunda juventud, digámoslo así, por los medios de cinta, los discos rotados o cualquier otro dispositivo en el que yo me pueda llevar una copia y después desconectarlo. Por último, a esta regla universal, nosotros en BIM añadimos esta parte de los 0 errors, los 0 errores, que alude a nuestra tecnología Azure Backup. Básicamente es nuestra capacidad de garantizar que algo que yo tengo en un backup o en una réplica es recuperable. Y con esto lo que queremos decir es que podemos demostrar que podríamos volver a llevar ese dato a producción y que estuviese operativo, haciendo, en pocas palabras, una simulación de un restore. Y básicamente un poco esta sería la idea de cómo abordar esta protección del dato en entornos híbridos. Vale, muchas gracias, Víctor. Bueno, vamos a continuar con David Rebollo, ¿vale? De Lenovo. Y David, te hago la misma pregunta. Vamos a ver, ¿cómo se hace el cloud una reposición de datos eficiente y si es la seguridad del dato el principal de los retos?
Bien, bueno, no sé si estáis viendo lo que estoy ya compartiendo, entiendo que sí, pero partiendo de la base que Víctor ha adelantado bueno, la visión de BIM muy en línea con la que tenemos en Lenovo, ¿vale? Y es basarnos en la transformación inteligente, es decir, en ayudar a nuestros clientes basándonos en las tendencias clave del mercado, y una de esas tendencias precisamente es la gestión del dato, ¿vale? Con soluciones de Big Data o soluciones para base de datos para poder al final monetizar ese dato, proporcionar ahorro en esa gestión de los datos para los clientes, aparte de disponer de soluciones de análisis y de inteligencia artificial, de procesos y de soluciones para transformación hacia la cloud y el IoT, y luego, por supuesto, con soluciones para poder acelerar la entrega de las aplicaciones a las empresas. En cuanto a la gestión de ese foco, nos centramos, en el foco de esa gestión nos centramos precisamente en la gestión de los datos, en poder, a través de ideas, de poder acelerar la infraestructura, disponer de una infraestructura de almacenamiento y de gestión de los datos optimizada y que esté bien protegida en un entorno tanto desde el propio perímetro, desde el Edge hasta la cloud, pasando por el propio data center. En cuanto a cómo aprovechamos la aparición de la cloud en un entorno de gestión de los datos, pues Lenovo lo aprovecha de la manera en que podemos disponer de un almacenamiento en frío, que normalmente suele ocupar muchísima capacidad en los propios sistemas de almacenamiento, y poder desbordarlos a la nube, a un entorno multicloud, y dedicarnos exclusivamente a los datos críticos y los datos que tienen sentido en nuestras cabinas. Al final lo que estamos haciendo es poder aprovechar esa capacidad, optimizar esa capacidad y flexibilizar esa gestión de los datos, que al final se va a convertir en un ahorro para nuestros clientes. Pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir también. Perfecto. Vale, Jaime, ¿cómo se hace en cloud una reposición de datos eficiente por vuestra parte? ¿Es la seguridad del dato el principal de los retos? El sonido, Jaime, por favor. Perdón. Claro. Y bueno, yo creo que todo el mundo está ya de acuerdo en que los datos son uno de los principales activos ahora de las empresas y que son el catalizador de la transformación digital de muchas de ellas. Las nuevas tecnologías están impactando a todas las disciplinas, casi cualquier sector está impactado por las nuevas tecnologías y al final pues la economía y la industria de cualquier sector pues viene impactado por la transformación digital. Y al final, pues estas nuevas tecnologías tipo pues, inteligencia artificial, el IoT, se están generalizando y son tecnologías que necesitan sobre todo una gran cantidad de datos y además lo generan también. Entonces el dato está siempre en el centro de esta transformación digital. Se está viendo, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio para ver cómo era el uso de los datos en diferentes empresas y lo que estamos viendo es que hay ya un 47% de las empresas que tienen la figura del Chief Data Officer, es decir, una persona encargada de llevar todo lo que tiene que ver con los datos dentro de la empresa. Y también hay un 40% de las empresas que tienen un Chief Analytics Officer, que es el encargado de sacar partido a todos estos datos. Esto te da la idea de cómo están las empresas evolucionando y de cómo están tratando de sacarle partido a estos datos. Lo que estamos viendo es que las empresas principalmente se están centrando en 3 áreas. La primera sería usar estos datos para que sus clientes tengan una experiencia muchísimo más satisfactoria de la que tenían anteriormente. Aquí entraría pues, todas aquellas empresas que lo que quieren es hacer que los clientes pues, se sientan más a gusto. Si es una tienda, un retail online, pues con recomendaciones de productos, con esas barritas donde te dice qué es lo que ha comprado otra gente que está viendo lo mismo que tú. Otras empresas que no tenían una aplicación para móvil, pues han decidido afrontar este problema pues, creando aplicaciones para móvil que te hacen la vida mucho más sencilla. La segunda forma de usar estos datos sería creando oportunidades de negocio nuevas a través de la innovación y a través de nuevos productos.
Pues, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para analizar los hábitos de consumo de alguien y ofrecerle un producto que esté adaptado justo a lo que necesita. O ofrecer productos nuevos que no existían antes, viendo el interés que tiene la gente en sus hábitos de navegación o en sus hábitos de consumo de tus propias ofertas. Y luego, por último, sería utilizar estos datos para optimizar los procesos internos de cada empresa. Cada empresa puede utilizar también los datos para hacer que un proceso sea más rápido o más económico, o reducir los costes, etcétera, etcétera. Al final, las empresas que están afrontando la transformación digital como una forma de diferenciarse del mercado, se van a dividir en varios grupos, y principalmente estará determinado por la facilidad o la habilidad para moverse de una forma muy rápida y de innovar muy rápido utilizando estas opciones que acabo de nombrar, y sobre todo para acceder a esos datos desde cualquier sitio y en cualquier momento. Y ahí es donde entra toda la parte de gestión del dato. Todas estas características y todas estas necesidades que tienen las empresas necesitan una transformación del IT. Y al final, pues lo que estamos viendo es que lo que realmente es óptimo para las empresas es seguir una estrategia que permita acceder a tus datos desde cualquier sitio con las características apropiadas en cada momento. Al final lo que necesitan es hacer realidad la promesa del cloud, sería una de las primeras llaves para esta transformación digital y para esta gestión de los datos en este entorno. Ser capaces de dar una experiencia de cloud pública incluso dentro del propio data center de los clientes. No dejarte olvidado nunca las aplicaciones tradicionales, que muchas veces son las aplicaciones que están moviendo a las empresas. Estamos hablando de CRMs, de bases de datos críticas, etcétera. Adaptarse a las nuevas formas del desarrollo del software que vendrían dadas por las estrategias ágiles o DevOps. Entonces es muy necesario ser capaces de desplegar y de crear aplicaciones nuevas de una forma muy rápida. Y, por supuesto, acelerar lo máximo posible ese viaje a la inteligencia artificial, que es la que realmente nos está dando todas las ventajas que podemos sacar de los datos. Hablabas de la seguridad. ¿Es la seguridad uno de los grandes retos? Bueno, yo creo que la gestión de los datos en entornos cloud, que es, como decía, el principal catalizador de esta transformación digital, no favorece en absoluto la gestión de los datos. Al final, las ventajas del cloud vienen por otro lado: la simplicidad, la escalabilidad, los modelos de consumo mucho más óptimos, como el pago por uso, por ejemplo, el acceso a los servicios muy innovadores que tienen los proveedores de cloud. Todo eso serían las ventajas, pero entre las ventajas no se encuentra la gestión del dato, precisamente. Yo creo que realmente la gestión de los datos es uno de los retos, y no solo la seguridad, la protección, ya lo ha comentado Víctor por su parte, la privacidad de los datos, el cumplimiento de normativas. La seguridad está, por supuesto, también entre una de ellas. Pero no creo que para nada el cloud favorezca la gestión de los datos, sino que al contrario, introduce muchas más dudas o muchas más problemas o retos que empresas como NetApp estamos ahí para solucionarlos, y tenemos soluciones para ello. Muchas gracias, Jaime. Bueno, para acabar este primer bloque de la parte de la gestión del dato, que es uno de los 3 puntos que vamos a tratar hoy, vamos a finalizar con Fernando, que también nos va a dar algún caso de uso, ¿vale? Sobre todo esto. Fernando, cuando quieras. Estoy sin mute, ¿no? Vale. Nada, al respecto de las preguntas de las que has mencionado, ¿vale? Pues desde IAS 365 lo que queremos hacer es poneros un claro ejemplo de un caso que hemos tenido de éxito con estos 3, digamos, socios y aliados que tenemos hoy aquí, y que os quería exponer, ¿vale? Realmente este caso es, sobre todo, es un caso de éxito en una parte de transformación digital, pero sobre todo en un caso de éxito en gestión del dato, ¿vale? Esta es una empresa de healthcare española que ya llevábamos más de 10 años trabajando con ellos. Eran muy especializados en tema de radiología, por lo tanto tenían que digamos que guardar todas esas imágenes y hacer un tratamiento al principio digital, ¿vale? Pero muy localizado, ¿vale?
que junto con ellos hemos podido seguir avanzando digamos, como empresa a la hora de buscar nuevos negocios orientados, digamos, a esa parte de radiología, ¿vale? Al principio lo que nos solicitaban era simplemente, pues eso, que como podían, digamos, almacenar esas fotos, y esas fotos, al ser un tema médico, lo tenían que guardar de por vida, y bueno, tenía un ciclo de vida, pues muy particular, ¿vale? Muy de sanidad, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que empezamos a trabajar con ellos? Pues el cómo poder, digamos, hacer, digamos, un tratamiento de imágenes simplemente con la parte de radiología, para lo que ellos han llegado a especializarse ahora en un diagnóstico patológico, ¿vale? A través de esas imágenes. Entonces, ¿esto qué es lo que nos ha llevado? Pues nos ha llevado a, digamos, construir, digamos, una aplicación que consigamos detectar patologías a través de la radiología, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva pues que al crecimiento de datos es exponencial? Porque realmente ellos lo que cogían era coger esas imágenes, las trataban y las volvían a guardar ya tratadas. Por lo tanto, digamos que el crecimiento fue exponencial, ¿vale? ¿Cuáles fueron sus necesidades a la hora de empezar este proyecto? Pues ellos lo que querían hacer de primeras era pues un proyecto en el que querían hacer un hub, o digamos un centro de operaciones centralizado en Madrid, en el que, digamos, pudieran hacer un proyecto de inteligencia artificial con un Big Data Analytics, ¿vale? Para, digamos, tratar esas imágenes. ¿Qué es lo que pasa? Que tenían que tener, digamos, unas ciertas características de cómputo, aplicación y digamos, almacenamiento, que tenía que ser muy concreto y muy localizado, ¿vale? Ahí estuvimos barajando distintos tipos de posibilidades y ver cómo, digamos, podíamos tratar ese dato, ¿vale? Porque ese dato lo teníamos que guardar, pero además lo teníamos que respaldar, ¿vale? Pues, digamos, en ese respaldo también utilizamos una parte de archivar, ¿vale? Entonces, dentro de ese ámbito de soluciones que manejábamos, que en el mercado, dentro de todas las opciones disponibles, pues junto con Lenovo NetApp y BIM, pues conseguimos hacer, digamos, que esa transformación digital de esa aplicación justo con el tratamiento justo de los datos vía cómputo, guardándolo en un almacenamiento Enterprise y luego respaldándolo como solución, pues llegamos a una solución óptima para nuestro cliente, ¿vale? Entonces, el proyecto básicamente se trató de varios puntos. Uno, sobre todo, era la transformación digital de las aplicaciones. Digamos que lo que necesitamos es adaptar todo lo que es su forma de trabajar o cómo venían trabajando actualmente en ese desarrollo de aplicaciones, pues digamos que transformarlo de una manera que en un momento fuera centralizada, pero que tenía que ser, de aquí en un futuro próximo, tenía que ser distribuida, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que, aunque iban a tener el centro de operaciones aquí en Madrid, al final iban a acabar siendo internacionales, ¿vale? Luego, nosotros junto con ellos hicimos una arquitectura y diseño en nuestra cloud privada con estos tres fabricantes, ¿vale? Y luego, digamos que hicimos distintos tipos de políticas de gestión de ese dato a nivel pues eso, de protección, de disponibilidad, de servicios asociados a entrega y mantenimiento en formatos de las diferentes clouds, ¿sabes? También tenía que cumplir todos los requisitos de cumplimiento de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego todo eso se lo hicimos en un pequeño paquete de un pago por uso personalizado, ¿vale? Lo que os quería enseñar un poco, sobre todo para el caso de éxito que los puntos claves que fue pues una solución sobre todo hiperescalar, porque el crecimiento que iban a tener era exponencial. La segunda era que tenía que ser sí o sí compatible multicloud, porque en un momento determinado, lo que os he dicho, iba a salir como un centro de operaciones aquí en Madrid, pero iban a tener más de 10 sedes internacionales. Luego, estaba compuesto por una infraestructura, el centro de operaciones estaba en la infraestructura de cloud de IS5 aquí en Madrid, ¿vale? Y luego teníamos que hacer esa gestión del dato que os he compartido, ¿vale? En el gráfico lo que podéis ver es que realmente por donde empezamos fue por la aplicación y los datos, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues bueno, construimos distintos tipos de soluciones cloud privada, cloud híbrida, cloud pública, ¿vale? Y a partir de ahí, pues necesitábamos un hardware, un software, una infraestructura sobre la que ellos pudieran operar. Luego, todo esto se lo metimos en un paquete de servicios gestionados, ¿vale?
y sobre todo con un único punto de contacto en el que permitiera, digamos, al cliente centrarse, digamos, en esa parte de inteligencia artificial y de reconocimiento de patologías a través de imágenes, y nosotros centrarnos más en la operación pura y dura de lo que es la tecnología. Pues muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a entrar en otro de los frentes, ¿vale? que comentaba antes, que es la parte del almacenamiento y los entornos multicloud, ¿vale? Un poco esos frentes pues, para intentar llegar a lo que decía, la digitalización total de las organizaciones. En este caso quiero empezar por David, ¿vale? Y David, la pregunta es, ¿qué papel juegan los contenedores en el almacenamiento de un entorno multicloud? Y luego la siguiente, que también me gustaría que contestaras, es ¿cómo se deben configurar el almacenamiento multicloud? Bueno, sí que me gustaría partir inicialmente de, seguramente os acordéis de esa confusión cuando se lanzó el modelo de la cloud, sobre qué significaba la cloud. Cada fabricante comentábamos una visión distinta. Después de aclarar esa confusión, llegó la confusión de bueno, muchísimos fabricantes, para ellos solo existían dos modelos de cloud, que era la cloud privada o la cloud pública. Y al final estábamos formando y aumentando la confusión de los clientes y al final se mantenían en silos y no aprovechaban las ventajas de la cloud. Afortunadamente, posteriormente se lanzó diferentes modelos operativos para la nube, como el que mostramos aquí de multicloud o de la propia cloud híbrida o del bridge multicloud. Y con la propia multicloud, al final los clientes lo que pueden aprovechar es los diferentes modelos de la nube para poder crear la misma gestión que tienen en su propia infraestructura, en su propio data center, en distintos modelos de la cloud. Al final, aunque parezcan silos, son diferentes maneras y modalidades de operar su infraestructura, y sus cargas de trabajo pueden funcionar y pueden alojarse en diferentes modelos de la nube. De ahí que para Lenovo la visión de la cloud se base precisamente en ese tipo de entornos multicloud y de cloud híbrida. Incluso es que además podríamos estar aprovechando diferentes modelos de la cloud en base a el modo en que utilizamos nuestra infraestructura. Esa infraestructura podemos aprovecharla también en esa evolución hacia la cloud híbrida y hacia la multicloud, en el mismo modelo que comentaba al principio de esa gestión de los datos, en ese valor que ofrece Lenovo en esa gestión del almacenamiento tanto on-premise como para la cloud, en esos tres pilares que comentaba al principio y que también pueden aprovecharse para este tipo de modelos de la cloud y de enlaces con esas soluciones de DevOps como preguntabas al principio, Nacho. Y era que podemos aprovechar, los clientes pueden aprovechar, acelerar esas cargas de trabajo en base a sistemas de alto rendimiento on-premise, e incluso también poder escalar y poder aprovechar esa capacidad de la cloud para enfocar las diferentes cargas de trabajo. En el siguiente pilar hablamos de que podemos incluso optimizar nuestra infraestructura de los datos y poder aprovechar las capacidades on-premise y de la cloud. E incluso el último pilar es que podemos aprovechar esa cloud como un enfoque de estrategia de recuperación de desastres. Es decir, mantener los datos en frío, como he comentado al principio, en esa nube, y los datos que sean más sensibles y las cargas de trabajo más sensibles en nuestra propia infraestructura o viceversa. Al final lo que incluso permitimos es una movilidad de los datos tanto desde nuestro propio data center hacia la nube en distintas modalidades de la cloud, tanto multicloud como cloud híbrida.
podemos ofrecer incluso una gestión del mismo sistema operativo de la manera que estábamos protegiendo y estamos almacenando y flexibilizando nuestros datos en un entorno on-premise con el mismo sistema operativo para la cloud. Al final estamos aprovechando todas esas funcionalidades, no tenemos que estar formando a nuestro personal de IT y permitimos esa flexibilidad y esa gestión unificada tanto en un entorno on-premise como en un entorno multicloud. Para al final aprovechar lo que comentaba al principio, poder acelerar los datos de las aplicaciones, poder proteger bien ese tipo de soluciones y al final el resultado es el ahorro de los datos y que nuestros clientes se puedan centrar directamente en acelerar ese proceso de transformación y situarse frente a la competencia. Muchas gracias, David. Voy a continuar ahora con Jaime, de NetApp. Jaime, ¿qué papel juegan los contenedores en el almacenamiento de un entorno multicloud y cómo se debería configurar ese almacenamiento multicloud? Bueno, a ver, en entornos multicloud hay varios retos importantes. Uno de ellos es la gestión de datos, como hemos hablado anteriormente. El volumen de los datos también es importante porque a la hora de mover cargas de trabajo de un lado a otro, pues no es lo mismo mover un tera que mover un exabyte. Entonces, pues ahí tienes tus retos también. Los retos regulatorios que hemos hablado antes. También tenemos problemas con el talento necesario. Si tienes varios proveedores de cloud, pues vas a necesitar gente que sepa utilizar los servicios de cada uno de ellos y que esté certificada, con lo cual, pues encontrar el talento necesario también es un problema. Manejar varios proveedores es otro problema grande. La protección, la seguridad, el control de los costes con tantos proveedores de cloud, pero por supuesto uno de los más importantes es el desarrollo y el despliegue de las aplicaciones. No es óptimo programar para aplicaciones para un proveedor determinado. O sea, si tus aplicaciones solo funcionan con uno de los proveedores cloud y no te funcionan con los otros, pues no vas a ser lo óptimo que necesitaría ser. Y ahí es donde entra el tema de los contenedores. Ahí es donde conseguimos, gracias a estrategias de desarrollo tipo DevOps, etcétera, pues es como conseguimos que las empresas tengan una facilidad a la hora de desplegar sus aplicaciones independientemente de la infraestructura en la que tú la vayas a desplegar. Lo que estamos viendo es que al final se necesita esta estrategia que más que sea el almacenamiento que te dé las ventajas, lo que necesitas es esta estrategia que te integre todas tus infraestructuras independientemente de dónde las tengas. No es lo mismo pues eso, programar para desplegar en un entorno de tu propio data center o programar para un entorno en cloud, ¿vale? Entonces, al final lo que necesitas es este tipo de estrategia. Nosotros, como NetApp, proponemos una estrategia que llamamos Data Fabric y que lo que te hace es que te proporciona un marco común para simplificar toda la integración y la orquestación de tus servicios de datos independientemente de dónde los quieras desplegar. Y eso lo que significa al final es que vas a tener tus datos y tus aplicaciones justo en el sitio adecuado, en el momento adecuado y con las características necesarias para conseguir esa innovación que estábamos hablando al principio en la parte de la transformación digital. Además, eso te permite pues eso, tener una gestión de datos que es unificada, te permite tener el software integrado con cualquiera de tus infraestructuras, ya sea en modo con los contenedores o con cualquier otro tipo de infraestructura que tengas por debajo. Y al final lo que estamos viendo es que nuestros clientes se están centrando sobre todo en tres partes fundamentales de la infraestructura. La primera, y yo creo que casi todas las personas que nos estén escuchando se sentirán identificados. La primera de ellas es lo que es el centro de datos tradicional, el centro de datos que llevamos décadas utilizando, en el que tenemos desplegadas aplicaciones que mimamos mucho, que tienen su servidor dedicado, que tienen su equipo dedicado y que lo que estamos viendo es que estas empresas no están invirtiendo tanto en este centro de datos tradicional como se está invirtiendo en otras áreas. Entonces, al final lo que tenemos en este tipo de entornos es que tenemos que hacer más con menos o con lo mismo que antes y necesitamos un entorno que esté altamente optimizado, que sea muy eficiente, que tenga mucho rendimiento y que, por supuesto, esté conectado también al cloud, porque si no, no va a ser posible
sacarle partido a los datos que tenemos ahí. Como hemos dicho al principio, pues al final tienes que mover tus datos de un lado a otro. En este entorno, pues nosotros tenemos soluciones como nuestros sistemas de almacenamiento basados en Flash, que tienen un alto rendimiento, que son capaces de proporcionar protocolos de última generación como el NVMe, y que al final pues te consiguen que hagas más con menos, o sea, que hagas que tus aplicaciones tradicionales funcionen lo más óptimas posibles sin esa inversión que está faltando en esos entornos. La segunda parte sería todos aquellos clientes que están intentando beneficiarse de las ventajas del cloud público, pero montándolo por sí mismos, un cloud privado, digamos, ¿no? Entonces, un cloud privado tiene que ser sencillo y fácil de usar, que es un entorno compartido, para lo cual es necesario pues, características tipo calidad de servicio, y sobre todo está altamente automatizado para que el consumo de esos servicios de IT en un cloud privado sea muy parecido a lo que tenemos en las cloud públicas. Entonces tiene que estar muy automatizado, tiene que tener un alto grado de orquestación, todo tiene que estar accedido a través de APIs. Aquí es donde entra también de nuevo todas las metodologías DevOps para ser lo más ágiles posible, para poder desplegar nuestras aplicaciones containerizadas de la forma más óptima. Y al final lo que necesitas es un entorno muy flexible capaz de adaptarse a las necesidades, igual que lo hacen los cloud públicos. Y por último estaría pues, el cloud público en sí. Y ahí el reto con el almacenamiento está realmente en que necesitamos servicios de datos de características empresariales, igual que los que tenemos en nuestro centro de datos tradicional, pero en el cloud. Las ofertas de almacenamiento de los proveedores de cloud muchas veces dejan bastante que desear. Se limitan simplemente a cubrir el expediente sin ofrecerte todas esas ventajas que estamos acostumbrados en el centro de datos tradicional, pues la protección del dato, la seguridad, el acceso, el poder monitorizar y hacer montones de cosas que hacemos con el almacenamiento que en el cloud no las tenemos disponibles. Bueno, pues en NetApp tenemos servicios de datos precisamente para eso. Y me alegra mucho haber visto las slides de David antes, porque esa última slide en la que David hablaba de la forma de facilitar que los clientes pudieran mover sus datos al cloud, es un punto más de entrada en nuestra estrategia de Data Fabric. Si os habéis fijado, esas tecnologías de las que David hablaba pues están basadas en la tecnología de NetApp. Y NetApp lo que está facilitando es no solo para que nuestros clientes se puedan construir su propio Data Fabric, es decir, su propio marco de gestión de su infraestructura independientemente de donde esté, sino para que otras empresas como Lenovo, por ejemplo, sean capaces también de pincharse a esa red de Data Fabric que proporciona NetApp para que sus clientes también sean capaces de beneficiarse de todo ello. Tenemos servicios en cloud que se asemejan muchísimo a los servicios que tenemos en el data center, pero sin perder de vista que tienen que seguir siendo servicios cloud, porque al final lo que busca la gente cuando va a consumir un servicio cloud es esa escalabilidad, esa sencillez, esa forma de hacer las cosas cloud-like que se dice hoy en día y que al final pues no la tienes que dejar de lado. O sea, es dar todas las funcionalidades y todas las ventajas que tenemos en nuestro almacenamiento tradicional en el centro de datos, darlo también en entornos de cloud. Y bueno, pues volviendo un poco a los contenedores, yo creo que realmente la única manera de tener entornos realmente multicloud, entornos en los que es fácil mover aplicaciones de un lado a otro, es a través de los contenedores. Son los que realmente te están proporcionando esa portabilidad que se necesita para estos entornos. En ese sentido, NetApp ha presentado recientemente un proyecto que llamamos Proyecto Astra, en el que vamos a tratar, está en formato proyecto, todavía no es consumible por el público general, pero lo que vamos a tratar es precisamente eso, traer todas nuestras funcionalidades de almacenamiento a los entornos también basados en Kubernetes y basados en contenedores, para poder facilitar esa portabilidad de las aplicaciones entre diferentes entornos, cloud y on-prem, y sobre todo solucionando uno de los grandes retos que tienen los entornos de contenedores, que es la persistencia del dato, porque los contenedores, como sabéis, son efímeros, nacen, hacen lo que tienen que hacer y mueren, pero los datos que generan y los datos que consumen no lo son y tienen que ser persistentes, y ahí es donde NetApp puede aportar muchísimo a través como decía, del proyecto Astra y de otras características que también tenemos en nuestro portfolio. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues también queremos saber un poco ese punto de vista por parte de BIM, ¿no? Víctor. Creo que David y Jaime han contado ya muy bien toda la película y me quiero centrar en que han hecho mucho foco en lo que para nosotros es lo más importante, el dato.
todo el rato el mensaje va dirigido al dato. Lo importante es el dato más allá de cómo lo almacene o de cómo quiera hacer las cosas. Eso nos lleva al punto en el que nosotros entendemos que los retos en un entorno multicloud, básicamente, deberíais de estar viendo ya mi pantalla, son muy similares y para nosotros aquí la clave es la continuidad del negocio. La única manera de garantizar la continuidad del negocio es, por una parte, siguiendo esa regla del 3-2-1 que contaba antes. No quiero ponerme pesado y volver a contar la misma historia, pero básicamente alude a lo que os decía, tener 2 copias al menos adicionales a la de producción de ese dato, independientemente de dónde esté y de la naturaleza del mismo, que me permitan, pues en el momento en el que yo tengo una incidencia, perder la cantidad menor posible de datos. Esto es lo que conocemos como RPO, el Recovery Point Objective, es decir, pues cuánto tiempo ha pasado desde que yo tenía una última copia del dato. Evidentemente, cuanto más pequeñito sea esto, pues mejor, porque tendré una continuidad de negocio más alta. Y el otro parámetro crítico es el RTO, el Recovery Time Objective, que es desde que ocurre el problema, cuánto tiempo voy a tardar hasta que yo tengo el dato recuperado y vuelve a estar dando servicio, independientemente de la naturaleza o de la aplicación que lo esté utilizando. Puede ser, pues como decía Jaime, este dato persistente, que el contenedor efímero pues lo vuelvo a levantar y tiene dónde encontrar ese dato. Por lo tanto, para nosotros lo ideal, evidentemente, es seguir esta regla del 3-2-1, que nos permitirá tener esa copia pues, en una o más clouds, idealmente en más de una. Y llegamos a otra cosa que entendemos que es la clave para garantizar esta continuidad de negocio, que es la movilidad de los datos que puedo tener en cloud. Para nosotros realmente esto es la clave, más allá de la tecnología que esté usando por detrás, ser capaz de ofrecer una tecnología que te permita mover de manera prácticamente instantánea los datos de una cloud a otra, de on-premise a cloud, o bajarlo de cloud on-premise. Que esto ahora mismo sé que suena un poco contracorriente, pero tenemos bastantes análisis internos que planteamos a nuestros clientes, sobre todo ahora que acabamos de lanzar nuestro producto nativo para Azure, para backup sin agentes en Azure. Y nos sorprendió mucho que un porcentaje altísimo de nuestros clientes que están haciendo ese proceso de llevarse cargas de trabajo a la nube están contemplando el escenario de poder volver a traerlo a on-premise. ¿Cómo poder hacer eso? Por lo tanto, para nosotros, más allá que un problema de dónde tengo el almacenamiento, al final esto casi lo vemos como un utility, lo tienes donde lo tengas que tener, garantizando que cumples la regla del 3-2-1, lo que necesito es una tecnología que me permita tener esa movilidad de la carga de trabajo, sin tener que hacer más cosas que un asistente que en pocos clics coja esa carga que yo tenía on-premise y me la recupere en Azure, o me la recupere en AWS, o al revés, que coja de Azure o de AWS y me la recupere on-premise. Vale, perfecto, Víctor. Muchísimas gracias. Y para acabar con este bloque de almacenamiento de entornos multicloud, quiero pasar la palabra a Fernando, ¿vale? Porque nos puede dar unos casos de uso bastante interesantes sobre ello. Así que, Fernando, te dejo paso. Muchas gracias. Bueno, pues yo muy en línea con todo lo que han contado, la verdad, porque no hay nada más que decir que estar de acuerdo con los tres. Os quería presentar también un caso de éxito en el que estamos ahora mismo involucrados, ¿vale? O sea, ya estamos en esa fase, ¿vale? Pero en la que ahora veréis cómo estamos ayudando, digamos, a ese cliente, digamos, a hacer esa parte de transformación, y no solamente de transformación, lo que es digital a nivel de aplicación, sino también a nivel de funcionamiento, pasando, digamos, las aplicaciones que tienen actualmente legacy a un modelo sobre todo de microservicios, ¿vale? Esta es una empresa que es una empresa nacional que es líder en el alquiler de automóviles y vehículos de motor, ¿vale? Y que de un momento a otro pues se ha convertido en una de las mayores empresas internacionales. Entonces, tenían un modelo de negocio muy centralizado y muy localizado a nivel nacional, muy centralizado. Y ahora, pues por toda esa expansión, pues están viendo que te están teniendo, digamos, muchos problemas a la hora de seguir o continuar con ese negocio que tienen actualmente, simplemente por cómo funcionan las aplicaciones, ¿vale? Entonces, apoyándose en nosotros y nosotros apoyándonos en nuestros partners, pues lo que hemos hecho es un plan, digamos, una hoja de ruta de aquí a 2 años, en la que esta empresa 100% quiere ser cloud ready.
¿Qué significa Cloud Ready? Pues de primeras hay distintos tipos de fases, ¿vale? Pero la primera fase es que sí o sí se han venido al 100% a nuestra cloud, ¿vale? Nuestra cloud sigue manteniendo muchas de esas aplicaciones que son, digamos, monolíticas o, digamos, de una manera tradicional de 3 capas, ¿vale? Y que durante estos 2 próximos años lo que nos hemos comprometido es a buscar, digamos, soluciones para, digamos, dentro de ese marco común que, por ejemplo, Jaime Balañá comentaba, de decir, tengo un estándar en mi casa, ¿vale? En mi casa o en mi cloud privada que actualmente tengo, pero necesito, digamos, dentro de ese marco, poder disponer en las multicloud de un entorno en el que me permita, digamos, que si, por ejemplo, si abro una oficina en Nueva Zelanda, que no tenga, digamos, que el de Nueva Zelanda hacer una conexión directa simplemente al CPD central de Madrid, sino que poder, digamos, desplegar ese tipo de aplicaciones allá donde estén, ¿vale? Entonces, en esas estamos involucrados, ¿vale? Ahora mismo lo que tenemos es un cloud híbrido hecho con ellos, ¿vale? En el que nosotros les suministramos todo lo que es la plataforma de IaaS y PaaS, ¿vale? Dentro de esa parte de PaaS está toda la parte de microservicios y de Kubernetes, contenedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a la vez estamos 100% preparando, digamos, ese salto para que no solamente sea dentro de los estándares que IaaS 365 tiene dentro de su casa, sino que podamos, digamos, ese marco extenderlo a todas las multicloud. Por ahora nos han pedido las 3 más importantes, que es AWS, Google y Azure, y en esas estamos, ¿vale? Y sobre todo, en ese viaje lo que han hecho ellos es intentar apoyarse en un partner como nosotros que realmente, pues, digamos, le aporte esa capa de Ops y, digamos, ellos dedicarse más a la parte de Dev, ¿vale? Como tal, ¿vale? Y, bueno, realmente, pues eso, un poco los datos clave sobre todo son la parte de Cloud Ready, que de aquí a 2 años tienen que ser Cloud Ready y multicloud, ¿vale? Tienen que tener una cobertura 24/7, pues, al tener, digamos, esa expansión tanto nacional, ¿vale? Y un modelo de consumo puro y duro de cloud, ¿vale? En esta parte es un poco la arquitectura que les diseñamos, ¿vale? Que realmente es una cloud híbrida con IaaS 365, luego tiene una cloud privada para ellos dedicada para lo que es actualmente todo su core que no pueden, digamos, llevarse a un entorno cloud o no es todavía cloud ready, ¿vale? Y luego, pues, todo, hay una parte que ya del negocio están haciendo puro y duro multicloud y luego todo lo demás que estamos intentando llevarle de una manera, pues, común a esa parte del cloud, ¿vale? Y todo esto, pues, digamos que con la gestión del dato, con los sistemas, con la gobernanza y todo, pues dirigida por IaaS 365. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a entrar ya en el último bloque, ¿vale? Que es la parte de hiperconvergencia. Para ver un poquito qué ventajas ofrece y, bueno, si están realmente esas empresas preparadas para esta transformación del centro de datos. Quiero comenzar ahora por Jaime, de NetApp. Y, bueno, Jaime, te hago las 2 preguntitas que tenemos preparadas. ¿Qué ventajas ofrece, ¿vale? de hiperconvergencia y si están preparadas dichas empresas para asumir la transformación del centro de datos? El micro, Jaime. Otra vez, perdonad. Bueno, pues la hiperconvergencia al final lo que busca es dar respuesta a una necesidad que se ha visto en la transformación de los centros de datos y es esa necesidad de ganar simplicidad del cloud sin tener que irte al cloud. O sea, montar una especie de infraestructura que se parezca lo máximo posible a las infraestructuras que podemos consumir en modo cloud, pero sin estar en el cloud. Es decir, una arquitectura flexible, muy sencilla de usar, que crezca o decrezca incluso con las necesidades de mi negocio, que al final comportarte como un proveedor cloud, pero siendo tu propia infraestructura, ¿vale? Entonces ahí pues entran en juego muchísimas condiciones para que esto se dé. Como decía, la flexibilidad y la escalabilidad es una de ellas. Otra necesidad o otra característica que da respuesta a la hiperconvergencia es esa necesidad de consolidar todas las aplicaciones o todas nuestras aplicaciones empresariales o todas las aplicaciones de nuestro centro de datos en una misma infraestructura que tenga esta facilidad de ser construida, o sea, que sea así de sencilla. Al final, las tendencias para la hiperconvergencia y para el centro de datos
pues van a venir dadas por una mezcla de todo lo que llevamos hablando toda la mañana. Es decir, esta facilidad, esta escalabilidad del cloud, pero combinada un poco con el centro de datos de los clientes. Nosotros tenemos en NetApp una oferta de infraestructura hiperconvergente que se llama NetApp HCI y que al final lo que busca es no ser una infraestructura hiperconvergente al estilo de las que hay ya desde hace casi 10 años, sino también dar respuesta pues, a estos retos de los que hablábamos hace un momento. Convertirse en una extensión del cloud público, que tu data center se pueda convertir en una extensión del cloud público, una región más dentro de la estrategia de multicloud de la empresa. El poder consolidar las aplicaciones, como os decía, tener diferentes aplicaciones dentro de una infraestructura hiperconvergente pues no es una cosa sencilla y para ello necesitas pues, que tu infraestructura hiperconvergente sea capaz, por ejemplo, de proporcionar características de calidad de servicio para que ninguna de las aplicaciones se lleve los recursos dedicados a las otras. Así puedes compartimentar tu infraestructura de una forma que nadie moleste o que ninguna aplicación moleste a las demás. El poder dar un servicio consistente para cualquier aplicación. Pues la calidad de servicio, como decía, es una de las formas de hacerlo y otra es que tengan un alto rendimiento estas infraestructuras hiperconvergentes, que estén basadas, por supuesto, en almacenamiento flash, que tengan la última generación de procesadores y de servidores y que sea posible pues, hacer al final un despliegue de las aplicaciones de la forma sencilla y simple que te promete la hiperconvergencia. Los despliegues de aplicaciones ágiles con integraciones en estrategias de DevOps y automatización pues también son fundamentales, como lo hemos hablado en el bloque anterior. El poder desplegar tus aplicaciones independientemente de a dónde van a ir destinadas, que tú programes tus aplicaciones para un entorno de contenedores y que luego ese entorno pueda estar en tu infraestructura hiperconvergente en tu data center o también pueda estar en tu proveedor de cloud favorito. Al final todo esto es lo que te hace que la infraestructura hiperconvergente sea un catalizador de la transformación digital. Poder comportarse con esa escalabilidad, el poder crecer, por ejemplo, también otra de las funcionalidades de nuestro NetApp HCI, poder crecer independientemente el cómputo y el almacenamiento, que te evita pues unos gastos innecesarios, por ejemplo, en licencias. Si tú tienes una necesidad de más almacenamiento para tu aplicación, pero al crecer en ese almacenamiento estás obligado, como hay algunas soluciones del mercado que te obligan a crecer también en CPUs y en memoria, pues al final vas a tener que pagar licencia por esas CPUs y esa memoria de tu hipervisor, por ejemplo, que tú no deberías por qué hacerlo si puedes ampliar únicamente tu almacenamiento, que es una de las cosas que podemos hacer con nuestro NetApp HCI. Al final, pues lo que decía, NetApp HCI es una solución que no solo es una infraestructura hiperconvergente, sino que le llamamos también una infraestructura para el cloud híbrido. Y si os fijáis, las siglas coinciden también. Una infraestructura que te permite hacer de tu data center una extensión de la cloud pública y, como estamos diciendo durante toda la mañana, pues el cloud al final es el catalizador de esta transformación digital, con lo cual la infraestructura hiperconvergente tiene muchísimo que decir en la transformación digital también. Muchas gracias, Jaime. Bueno, voy a continuar con Víctor, ¿vale? De BIM. Víctor, ¿qué ventajas ofrece la hiperconvergencia? Y si están preparadas estas empresas para asumir esa transformación del centro de datos. Bueno, yo creo que Jaime ya ha hablado bastante sobre todas las ventajas que aporta. Yo creo que son evidentes. Al final lo que consigues es simplificar bastante el despliegue de tu centro de datos. Digamos que consigues contenerlo todo en una caja. Desde nuestro punto de vista, esto es, me refiero desde el punto de vista de BIM y de cómo gestionamos el dato, para nosotros esto es transparente respecto de un entorno tradicional. A fin de cuentas, mayoritariamente hoy en hiperconvergencia pues podemos tener que funcione sobre VMware, sobre Hyper-V o sobre Acropolis. Básicamente son las tres opciones más extendidas. Para cualquiera de los tres tenemos soporte nativo, integrado, sin necesidad de agentes. Nuestro enfoque es el que podemos, al ser una software defined solution, atacar esos datos independientemente de la naturaleza de los mismos, moverlos a un backup portable de BIM y permitir exportar eso donde tú necesites tenerlo. Para nosotros el kit de la cuestión aquí, más que en esta tecnología en sí mismo, está, y vuelvo otra vez a la regla del 3-2-1, en dónde me llevo esos datos.
Muchas veces las empresas tienen la tentación de decir, bueno, ya tengo mi caja hiperconvergente, aquí lo meto todo, ya no necesito nada. Esto claramente pues, no respeta la regla del 3-2-1. Yo suelo hacer la analogía cuando me encuentro con esto al mundo tradicional en el que el cliente tenía su networking por un lado, sus servidores por otro, su almacenamiento por otro, y hacía el backup de esas cargas de trabajo directamente en las cabinas de producción. Ahí enseguida la gente dice, anda, no, claro, no debo de tener los datos de backup en la misma cabina en la que tengo los datos de producción. Básicamente, pues si hay algún problema con eso, es un jaque mate en una jugada, pierdo datos de producción, pierdo el backup. Por tanto, nuestro enfoque aplicado a esto es, siga usted la regla de 3-2-1. Nosotros el soporte lo tenemos, porque evidentemente es una tecnología muy demandada. Es bastante potente, pero tenemos que tener claro que voy a necesitar sacar ese dato fuera de la caja hiperconvergente, digámoslo así. Y eso es lo que nosotros vamos a posibilitar con nuestra solución y es donde aplica todo lo que he estado contando en las intervenciones anteriores, ese formato de backup portable que nos va a permitir recuperar esa carga de trabajo en otra caja hiperconvergente, en un entorno tradicional o llevármelo a una nube. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, le voy a pasar también ahora a David de Lenovo. Y David, te vuelvo a hacer un poquito las mismas preguntas que he hecho a tus compis. ¿Qué ventajas ofrece la hiperconvergencia y si están preparadas las empresas para asumir la transformación del centro de datos? Sí, Nacho. Bueno, nosotros realmente de donde partimos es intentar comprender las motivaciones de nuestros clientes en un entorno definido por software. Intentamos comprender cuáles son sus objetivos y en base a ello les comentamos nuestras soluciones para poder ayudarles a lograr esos objetivos. Comenzamos con clientes que directamente ya han hecho una enorme inversión en su infraestructura, están muy contentos y satisfechos con su modelo operativo y básicamente están interesados en actualizar ese modelo, en actualizar esa infraestructura y aprovechar ese modelo operativo para seguir posicionándose frente a su competencia y al final ser muchísimo más flexibles en esas operaciones y en esa gestión del dato, como he comentado en diferentes ocasiones. Luego tenemos otro tipo de clientes que están también muy preocupados por mantener los requisitos de su negocio, porque superan al final el nivel que tengan de experiencia en su propia infraestructura de TI o sus propias experiencias y habilidades en cuanto a esa capacidad operativa para poder ajustarlas en base a esos requisitos de su negocio. Al final, la complejidad en su entorno está aumentando y no son capaces de gestionar bien todo ese soporte de su infraestructura. Al final, están dedicados única y exclusivamente a poder mantener sus sistemas encendidos y están muy preocupados en poder mejorar esa capacidad operativa o de gestión de su propia infraestructura. Y también luego tenemos otro tipo de clientes en los que directamente necesitan en profundidad un cambio transformador de toda su infraestructura y de todo su modelo de negocio y afortunadamente Lenovo dispone de soluciones para poder ofrecer y para poder abordar todas esas motivaciones y todas esas preocupaciones que comentaban esos tres tipos de clientes y al final el éxito de esta solución es poder ofrecer un modelo operativo muchísimo más flexible y muchísimo más ágil para los clientes. Al final nos estamos basando en las dos grandes marcas de Lenovo, que es ThinkSystem y ThinkAgile. Partimos de una infraestructura definida por software en ThinkAgile, soportada precisamente por esa marca de ThinkSystem, donde podemos soportar ese tipo de sistemas. En esa parte del software defined entra evidentemente todos los sistemas de hiperconvergencia. Al final estamos basándonos en soluciones que bien certificadas o bien con nuestros propios appliances, certificadas quiero decir para VMware, para Nutanix o para Microsoft, e incluso también pues esas soluciones con los appliances integrados que podemos al final servir para ese modelo de evolución desde ese propio sistema de hiperconvergencia hacia la cloud. Y al final lo que podemos ofrecer es una solución llave en mano con sistemas incluso de cloud ya preintegrados. Hablábamos también de cuáles podrían ser las tendencias en un entorno de hiperconvergencia.
por desgracia, la aparición del coronavirus nos ha tenido que modificar nuestro hábito de trabajo, nuestro hábito de vida, pero luego también aprovecha ese tipo de dificultades para poder también ofrecer soluciones enfocadas también a ese tipo de tendencias y esas soluciones vienen muy apoyadas por un entorno de hiperconvergencia. Estamos hablando al final de un entorno de VDI. Disponemos de soluciones precisamente para poder ofrecer de una manera, como he comentado antes, casi de llave en mano, y esa infraestructura de escritorio virtual al final lo definimos como un alojamiento de los entornos de escritorio en un servidor central, apoyándonos en esas máquinas virtuales, y al final ofrecemos a los clientes a través de la red ese tipo de datos. Y esos puntos finales pues, pueden ser perfectamente los PCs, pueden ser un entorno de thin clients o los propios dispositivos o los teléfonos inteligentes. Con lo cual ahí tenemos áreas de crecimiento, y en ese entorno de crecimiento entra de nuevo esa arquitectura de hiperconvergencia. Y con nuestros sistemas de Cinayal podemos ofrecer esas cargas de trabajo alojadas en appliance o en servidores de nodos certificados y compartir esos recursos de almacenamiento y esas cargas de trabajo donde encajan perfectamente esas soluciones de hiperconvergencia. O al final también podemos ofrecer otro tipo de soluciones en el entorno de VDI como los escritorios de bajo servicio, es decir, el desktop as a service. Al final almacenamos esos datos en el site del propio cliente y podemos estar asignando y desasignando las máquinas virtuales controladas desde un propio servicio de la nube. En fin, lo que al final podemos ofrecer es esa evolución que comentaba yo al principio de la presentación, de esa transformación inteligente, en uno de los puntos clave, que es esa transformación hacia la cloud híbrida o modelos multicloud, como he comentado al principio. Aprovechamos esos entornos del perímetro, del edge, donde podemos automatizar y dar respuesta a todo ese flujo de información que podemos recibir de esos entornos del edge. Los almacenamos en nuestro data center y los protegemos en nuestro data center, dando ese tipo de flexibilidades con nuestras soluciones de software defined, y al final poder aprovechar también ese modelo de la nube para flexibilizar toda esa gestión de los datos y al final producir ese ahorro. Pues muchas gracias, David. Bueno, ahora para acabar, le voy a dar el paso también a Fernando Calvo, ¿vale? Para que nos cuente un poquito esos casos de uso en esta parte de hiperconvergencia. Y sobre todo también quiero, perdona Fernando, antes de que te dé paso, recordar a los espectadores que ahora cuando terminemos este bloque, que es el último de los bloques, podemos contestaros alguna de las preguntas o dudas que os puedan surgir, ¿vale? Entonces, bueno, podéis ir pensando en este momento mientras también Fernando nos cuenta un poquito estos casos de uso, y luego a todo lo que podamos os daremos respuesta, ¿vale? Así que, Fernando, te doy paso ya. Vale. Bueno, el caso de éxito que voy a poner ahora es el propio IAS, ¿vale? Sobre todo en la parte de hiperconvergencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque IAS, aunque es una empresa más o menos joven, y sobre todo nacida 100% en cloud, es decir, tenemos ahora mismo 2 CPD replicados con 2 zonas de disponibilidad, es un CPD que el ADN es hiperconvergencia, ¿vale? Luego lo apoyamos con muchas soluciones de almacenamiento, de respaldo, etcétera, de enterprise, ¿vale? Que nos ayudan a complementarlo, pero sobre todo lo que me gustaría recalcar es que IAS desde el primer momento apostó por el tema de la hiperconvergencia en sus distintos sabores, los tenemos implementados en nuestra cloud y con todos sus beneficios y ventajas, ¿vale? Nosotros tuvimos varios acercamientos, sobre todo a la hora de poder, digamos, hacer esa parte que la han definido todos muy bien, ¿vale? Y seguramente en más de una de las cosas me repita, ¿vale? Pero realmente nosotros lo que intentábamos era traer todas esas ventajas que nos suministra la cloud pública y poderlas ofertarla en modo cloud privada o cloud híbrida, ¿vale?
pero es realmente coger todos esos beneficios y poder ofertarlos desde un sitio, digamos, más cercano con todos sus beneficios en ese modelo de consumo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros cogemos esa parte de hiperconvergencia en la que nos da todos esos beneficios y luego construimos, digamos, pues tipos de capas, ¿vale? O soluciones que son la de IaaS, y le añadimos, digamos, esa parte de servicios profesionales optimizados para cada tipo de entorno, ¿vale? Sobre todo con un único punto de contacto, ¿vale? Y que nos ayuden a los clientes a evolucionar en ese modelo de cloud, ¿vale? Nuestra cloud, que al ser muy hiperconvergente, ¿vale? Pues nos trae sobre todo muchos beneficios, ¿vale? Pero sobre todo al ser nacional, digamos, lo que intentamos hacer o digamos, hacer que digamos nuestros clientes se beneficien de ellos es, por ejemplo, pues sobre todo temas de latencia, ¿sabes? La velocidad de entrega, nosotros somos muy ágiles a la hora de ayudarles, digamos, a todo ese tipo de soluciones, ¿vale? La capacidad de poder mezclar, digamos, ese tipo de infraestructuras y no tener que, digamos, liberarte, digamos, de toda la amortización de inversiones hardware que ya tienes actualmente, ¿vale? Sino que podemos hacer ese modelo híbrido, ¿sabes? Para que no sea un stopper a la hora de poder evolucionar tu empresa, ¿sabes? Y sobre todo esa capacidad de especialización que es la que realmente nos da un valor, que es la parte de vender como modelo de consumo ciertos servicios como puede ser, pues eso, la parte de microservicios, contenedores, Kubernetes, etcétera, ¿sabes? Dentro de nuestro modelo, pues está ahí, ¿vale? Y realmente lo que me gustaría sobre todo hacer otra vez hincapié es que sí o sí IaaS 365 es hiperconvergente. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y nada, yo para acabar, lo que la gente es, a ver si se anima a hacer alguna pregunta, quiero dejaros como una última pregunta a todos, ¿vale? Que quiero que me contestéis en un minutito, ¿no? Voy a empezar por David, ¿vale? David, ¿son los procesos de transformación digital sinónimo de llegar a tener un negocio disruptivo? Pues desde luego que sí, Nacho. Precisamente es uno de los puntos que comentaba al principio, y es precisamente la base de nuestras soluciones, que es más o menos lo que estoy comentando en esta diapositiva. Al final estamos hablando que precisamente esa transformación digital, más que una necesidad, es una obligación, ¿vale? El poder definir ese tipo de modelos operativos y esas estrategias definidas para esa transformación, desde luego que a las empresas les va a situar con una ventaja competitiva enorme, ¿vale? Pero luego además también hay que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo es la propia seguridad, como estoy mostrando en esta diapositiva, sobre la necesidad de poder mantener los sistemas, que al final ese modelo operativo pueda funcionar de una manera segura en base a esas tecnologías de seguridad que podemos disponer directamente en nuestras soluciones de data center, que también podemos, como he comentado antes, aprovechar con la cloud para ese proceso de recuperación de negocio en el caso de que fuera necesario. Luego, al final, tiene mucho que ver con esas ideas que comentaba al principio de dar valor a nuestra infraestructura, de ahorrar dinero en cuanto a esa gestión de los datos, poder analizar también la ingesta de esos datos desde el propio perímetro, y poder al final ofrecer una flexibilidad y una rapidez en el acceso a las aplicaciones y a los datos para nuestros clientes. Y todo eso al final se tiene que basar, por supuesto, en sistemas con la calidad y la robustez básica para poder mantener ese proceso de transformación que al final se va a definir en una ventaja competitiva para nuestros clientes. Muchas gracias, David. Bueno, pues le voy a hacer esa preguntita también a Víctor Pérez de Mingo. Víctor, ¿son los procesos de transformación digital sinónimo de llegar a tener un negocio disruptivo? Sí, totalmente.
David lo ha explicado muy bien. Yo diría que más que ser sinónimo de, son requisito para. Si no culminamos estos procesos, no lo vamos a conseguir. Esto es un poco con lo que empezaba la respuesta a la primera pregunta que me hacías esta mañana. En el centro de todo está el dato. ¿Por qué? Porque el dato es lo que genera valor y lo que le da dinero a las empresas. Esto lo podemos ver en el día a día nuestro. Si tú quieres comprarte algo, vamos a intentar ponernos un poco fuera de contexto COVID, ¿vale? Por no ser dramáticos, pensemos en nuestra vida antes de esto. Cuando tú querías comprar algo y si lo ibas a hacer por internet, realmente no tenías paciencia ni tolerancia a que algo no te respondiera en el momento. Un ejemplo muy simple, tú te ibas a la web de la aerolínea A comprar un billete de avión, cuando podíamos viajar, y si en uno de los pasos tú le dabas a siguiente y eso te salía el circulito y te decía pensando, por favor, espere unos segundos, tú a eso le das 5 o 10 segundos. Si en 10 segundos no está, abres otra pestaña al navegador, te vas a la aerolínea B, buscas el mismo trayecto y si el precio más o menos te encaja, compras. Para cuando la aerolínea ha conseguido que sus sistemas internos se rehagan de lo que sea que ha pasado por detrás, pues tú ya tienes el billete comprado. Por lo tanto, por eso es por lo que digo que no es que vaya a ayudar a, es que es el requisito para, porque hoy en día con la inmediatez que tenemos con todo, si tú no tienes este proceso bien culminado y tienes tu dato 100% disponible, estás perdido. Muchas gracias, Víctor. Jaime, te toca, tiende el micro. Ahora lo tenía, por fin. En la última pregunta me he acordado. Totalmente de acuerdo con David y con Víctor. Es un requisito, perdonad, es un requisito no únicamente para la transformación digital, sino para poder incluso sobrevivir. Lo estamos viendo hoy en día. Todas aquellas empresas que no tenían sus procesos de transformación digital bien avanzados, les ha pillado el toro con la crisis actual. Si tú no tenías tus sistemas preparados para soportar cientos de trabajadores remotos, pues lo has tenido que pasar muy mal estas últimas semanas. O sea, que es que al final la transformación digital te ofrece, o sea, la estábamos haciendo para esa ventaja competitiva que todo el mundo quería obtener, todo el mundo quiere ser el nuevo Tesla o el nuevo Amazon o el nuevo Netflix, etcétera, pero ya solo para sobrevivir, pues también es necesario estar al día. Lo que estaba diciendo, o sea, simplemente el tema de los escritorios remotos o el acceso a la información fuera de la oficina ahora que todo el mundo lo necesita. Si no estabas preparado para eso, pues mal. O sea que hay que prepararse no solo para ser competitivo, sino ya, aunque solo sea para sobrevivir. Y con lo que nos viene encima ahora, que no sabemos qué es lo que va a pasar, las empresas van a tener que adaptarse a un sistema nuevo, muy probablemente vayan a tener que tener incluso varios modelos de negocio diferentes para cuando estemos confinados y para cuando no lo estemos. La gente irá a los restaurantes cuando no estemos confinados, pero pedirán comida a domicilio cuando sí que lo estemos. Entonces va a haber allí nuevas oportunidades, nuevas formas de vivir la vida que las empresas se van a tener que adaptar, y la transformación digital y todos los sistemas de IT tienen que estar detrás de esto para soportarlo. Muchas gracias, Jaime. Y Fernando, te dejo a ti tu minuto de oro. No sé si puedes contestar a esta preguntita. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en casi todos los ejemplos en los que he hablado hoy hablamos de esa parte justo de transformación digital y sobre todo de disponibilidad, ¿vale? En algunos de los clientes que he expuesto, realmente esa transformación digital lo que le está obligando es a tener, digamos, la disponibilidad inmediata en cualquier sitio del mundo, ¿sabes? En cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, yo creo que es clave, ¿vale? Realmente para el modelo en el que estamos actualmente, ¿vale? Y Víctor lo ha definido muy bien, ¿sabes? En el momento en el que ahora mismo tú no tienes la disponibilidad, coges, abres otra página y te vas a esa misma o a otra, que es que a lo mejor es que simplemente por esa parte de negocio disruptivo pierdes clientes en tiempo de segundos, ¿sabes? O sea, pero por eso, y nosotros ahí en ese sentido sí que somos claros, O sea, nosotros tenemos CPDs propios con zonas de disponibilidad totalmente autónomas unas de otras para dar esa disponibilidad y esa continuidad de negocio a cada uno de nuestros clientes, y además estamos, digamos, ampliando nuestros horizontes hacia ese tema de disrupción en multicloud. O sea, que es que lo consideramos que es obligatorio, vamos. Pues muchas gracias, Fernando. De momento nos han animado mucho. Hay una persona que quiere hacer una pregunta a Lenovo.
Y bueno, comenta que una de las tecnologías actuales es la inteligencia artificial y es uno de sus puntos clave en esto del dato, ¿vale? ¿Cómo gestionamos el dato en inteligencia artificial? David, es una pregunta que va dirigida a ti. Bien, pues no, es una pregunta fantástica porque es directamente la visión y la estrategia de Lenovo en cuanto a esa gestión de los datos, que al final llamamos el Data Intelligence. Y Lenovo tiene una experiencia enorme en esa inteligencia de los datos, que viene muy enlazada con una de las experiencias de Lenovo en base a poder diseñar infraestructura inteligente y luego incluso también verticales inteligentes. Al final partimos de lo que he comentado antes, de esa integración del perímetro derecha hacia el data center y hacia la cloud, con el propio Smart IoT, es decir, con nuestros dispositivos de nuestras unidades de negocio de PCs y de movilidad. Al final generamos los datos, luego esa potencia informática que necesitamos para almacenarlos y para gestionarlos en nuestra propia infraestructura inteligente, en nuestra Smart Infrastructure, y poder aprovechar también esas ventajas de la cloud, como he comentado anteriormente, para poder desbordar ese tipo de datos. Al final, en ese Data Intelligence, como he comentado al principio, nos basamos en ese flujo de trabajo de esa inteligencia artificial, partiendo de un entorno de Big Data, donde ahí aprovechamos pues, esa unidad de negocio y data center de Lenovo en cuanto a cómputo, en cuanto a almacenamiento, en cuanto a redes y en cuanto a todas esas soluciones definidas por software para mantenerlo. Al final estamos hablando de ese tipo de capacitación y que podamos analizar esos datos desde el Edge hasta poder almacenarlos tanto en el propio data center como en la cloud. Y aprovechamos también nuestros propios dispositivos en la parte de cómputo, como por ejemplo todos esos entornos de alto rendimiento. Por poner un ejemplo, el que tenemos montado en el Barcelona Supercomputing Center, donde incluso estamos intentando apoyar las curas contra la propia leucemia infantil, por ejemplo, y luego poder ofrecer sistemas de almacenamiento inteligentes en base a ese tipo de experiencias de inteligencia artificial con el resto de nuestros sistemas de almacenamiento. Y ahí viene al final ese flujo del Data Intelligence, como comentaba al principio. Pues muy bien, muchas gracias, David. No se anima nadie más, puede alguien levantar la mano, pasamos el micro virtual si hace falta, si alguien quiere escribir alguna pregunta, y si no, alguno de vosotros si quiere añadir alguna última cosita antes de ir acabando. Puede... Yo sí, siguiendo con el tema que estaba comentando David, yo creo que al final uno de los grandes retos de los entornos de inteligencia artificial es mover los datos y tener accesibilidad de cada aplicación de inteligencia artificial a los datos determinados. Muchas veces los datos se generan en un sitio, pero se tienen que analizar en otro diferente. A ver cómo haces eso, ¿vale? Entonces, ahí es muy importante que el sitio donde tú vayas a almacenar tus datos, o ya sea que vengan desde el Edge, de dispositivos IoT, o desde, yo qué sé, cámaras de vídeo en una red de tiendas que tengas, pues que te envíen imágenes que tú tengas que analizar. Al final tienes que tener un data lake, un sitio, un repositorio donde tengas tus datos que pueda ser accedido de la forma más sencilla por tus aplicaciones. Y a veces tus aplicaciones las tienes on-prem en tu data center porque tienes un DGX de NVIDIA con gran procesamiento de GPUs para hacer tu analítica ahí, y a veces la aplicación que quieres utilizar para procesar esos datos está en la nube. Entonces, al final, volvemos otra vez a lo mismo de antes. Esa estrategia de Data Fabric que nosotros proponemos, que consiste en que tengas esa facilidad de movilidad de datos, esa facilidad de gestionar todas tus infraestructuras de la misma manera, es muy importante. En el caso de la inteligencia artificial, volvemos un poquito a la antigüedad. En inteligencia artificial es muy importante el protocolo NFS. Los datos se acceden muchísimas veces a través de NFS. La propia NVIDIA en sus DGX es el protocolo que utiliza. En la nube se puede utilizar también por NFS. Nosotros tenemos servicios de datos que proporcionan el protocolo NFS en la nube que están totalmente integrados con tu data center si lo deseas. Y bueno, y luego pues todas las características típicas del almacenamiento de NetApp, clonados, snapshots, etcétera. El tener varios sets de datos para hacer diferentes pruebas, para poder realimentar tu
tu flujo de inteligencia artificial, muchas veces es uno de los retos grandes. El poder hacer copias de tus datos para poder realimentar otra vez tu flujo, pues lleva mucho tiempo. Con snapshots y con clonados es una cosa que es prácticamente instantánea y que permite muchas veces facilitar todos esos procesos. Solo quería contestar porque como es algo que también nos dedicamos nosotros, digo, a ver si aporto también mi punto de vista. Muy bien. Si alguien más quiere, Fernando o Víctor, alguna vista más. Manuel, no sé si tienes tú alguna pregunta que quieras hacer. Ya estamos acabando el encuentro. Sí. A ver, en principio lo de la hiperconvergencia es un término más nuevo. A mí me gustaría saber qué sectores qué tipo de empresas están apostando ahora mismo más por la hiperconvergencia, porque me da la sensación de que todavía le queda mucho camino y que no es algo que se lo planteen muy seriamente, al menos a día de hoy. No sé cómo lo veis. Nosotros lo que vemos en nuestros clientes, tenemos clientes de todos los tamaños, desde empresas pequeñitas hasta grandes empresas multinacionales. Sí que es verdad que al final suelen empezar pequeñito y luego eso tiende a crecer. Entonces, a lo mejor muchas veces se busca para entornos más tipo silo. Por ejemplo, el VDI es uno de los entornos muy típicos que muchos de los clientes que tenemos utilizan la hiperconvergencia. Por las características de VDI que necesitan un rendimiento muy alto, sobre todo en determinados momentos del día, cuando arrancan todos los escritorios, etcétera, pues nuestra hiperconvergencia con su almacenamiento flash y su alta capacidad de calidad de servicio, etcétera, pues es fundamental para este tipo de entornos. Pero también lo estamos viendo en otros entornos de empresas más grandes que lo están utilizando para otra cosa. Entornos de contenedores, por ejemplo, también lo estamos viendo mucho. Imagino que será porque hay empresas que empezaron un proyecto con aplicaciones cloud, nativas cloud basados en contenedores, pues también te lleva un poco a pensar, bueno, pues le pongo una infraestructura también más nueva y más moderna y la hiperconvergencia con esa escalabilidad que tiene, pues me da respuesta perfecta a este tipo de entornos. No sé si David, que también se dedica a esto, tiene otro punto de vista. Pues es un punto de vista muy similar al que tú has comentado, Jaime. Pero sí que un entorno de hiperconvergencia es un abanico ahora mismo muy, muy, muy elevado. Sí que efectivamente podemos partir de ese tipo de clientes pequeños que necesitan ayuda porque no disponen de la capacidad o de la experiencia en IT suficiente para poder gestionar todas sus aplicaciones o todas sus cargas de trabajo y poder consolidar toda su infraestructura en un entorno de hiperconvergencia le puede dar una flexibilidad a la hora de poder dedicarse también a otros aspectos operativos de su propia infraestructura o de su negocio. Hay otro tipo de clientes que incluso tienen una granja de virtualización no demasiado elevada, pero que luego va creciendo y tienen miedo a cómo poder evolucionar ese tipo de entornos. Y ahí las soluciones de Finasco Software, o lo que es la propia hiperconvergencia, encaja perfectamente. Y el tercer tipo de clientes es aquellos que ya tienen una experiencia suficiente en una solución incluso ya de hiperconvergencia, pero no saben cómo continuar ese modelo y la continuidad de ese modelo debería ser hacia la cloud. Por eso ese entorno de hiperconvergencia es el punto de partida perfecto para ese tipo de soluciones. Yo en ese sentido, yo no estoy tan de acuerdo con Manuel, porque yo creo que, o por lo menos a nosotros lo que nos pasa es que sí que ha aumentado ese tanto por ciento de solicitudes que nos hacen de entornos hiperconvergentes. Creemos que cada día la gente va más, muy bien por lo que dice David y muy bien por lo que dice Jaime, ¿vale? Realmente no todas las cargas van, o no todo el HCI sirve para todas las cargas, ¿vale? Pero realmente lo que estamos viendo es que el modelo software defined, no solamente el data center, sino el networking, etcétera, etcétera, va muy asociado a toda la parte de hiperconvergencia, ¿vale? Toda la parte de automatización, de orquestación, de digamos, suministrar todos esos servicios que cada día se están poniendo más en la parte toda de Agile, de la parte de microservicios. Creo que ahí, en esa parte de hiperconvergencia, le está ganando mucho el pulso a lo que son soluciones tradicionales. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que ya con esto podemos ir terminando. Como sabéis, esto bueno, luego lo vamos a editar y lo vamos a poner a disposición de todo nuestro público. También Manuel va a hacer un reportaje sobre todo esto que saldrá publicado en la revista y en la página web. Y yo creo que hemos tratado temas muy interesantes.
Y así que nada, gracias nuevamente a David, a Fernando, a Víctor y a Jaime por vuestras aportaciones. Y nada más, con esto concluimos. Muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, un placer. Hasta otra. Venga, hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao. Hasta luego.